Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios, hermanos, capítulo 4, verso 12. ¿Lo tenemos? Dicen las Escrituras así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos proseguir con este estudio de esta hermosísima epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Es una bendición, un privilegio, Padre, poder estar aquí. Nos disponemos a aprender de tu palabra. Te ruego que me ayudes a exponer fielmente las Escrituras, que mis hermanos puedan ser edificados en tu palabra, Señor, puedan estar atentos, listos, receptivos, porque necesitamos tu guía, Padre, tu dirección, para aprender a hacer tu voluntad. Así que es muy importante, Señor, atenderla, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón. En este momento, ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Este tema lleva por título la edificación de la iglesia. Estaremos viendo del verso 12 al 16 en este estudio de esta carta, hermanos. La semana pasada vimos que Cristo dio ciertos hombres como dones a su iglesia, y el día de hoy lo que vamos a ver es el fin con el que Cristo dio esos hombres como dones. Y el fin, hermanos, es ese, la edificación de la iglesia. Que la iglesia sea edificada. Muchas veces, hermanos, cuando se habla de edificación en la iglesia, hay personas que tienden a pensar en el crecimiento numérico, una iglesia grande, o lo que algunos llaman mega iglesia. No sé si habrá un número de miembros que necesitas rebasar para ya ser mega. He estudiado al respecto, nunca he leído un libro que diga cuando se rebasan tal cantidad de miembros ya eres mega iglesia, no lo sé. Pero si usted no ha oído este término, hermano, es un término que se usa mucho para esas iglesias que son muy grandes, y muchas veces, hermano, pareciera que las iglesias pierden el rumbo en su propósito, y como que sienten que eso es el éxito. Como que a veces se entiende que si una iglesia es grande o ya es una mega iglesia, automáticamente es una iglesia que ha tenido éxito. De hecho, hay muchas iglesias que ser grandes en tamaño, en número de personas, es como su meta principal. Y lo que vemos, hermano, nosotros el día de hoy aquí, cuando vamos a hablar de la edificación de la iglesia, es que debemos de estar edificados primero nosotros como personas, espiritualmente hablando, estar todos maduros en Cristo, parecernos a Cristo, y si de allí viene, hermano, el crecimiento como producto de eso, está bien. Pero está mal cuando nosotros proponemos eso como la meta principal. Estaba oyendo el eslogan de una iglesia y decían, nuestro eslogan aquí es en inglés, más o menos suena así: We are all about people. Que traducido, hermanos, sería más o menos como nosotros, nuestro eslogan es que todo se trata acerca de la gente. Se trata acerca de la gente. Y por lo general, cuando tú oyes un eslogan así de una iglesia, no es muy difícil de deducir qué es lo que están queriendo decir. Por lo general, lo que están queriendo decir es que quieren que las personas estén bien.
quieren que las personas se sientan bien, que la iglesia ofrezca muchos programas, muchas actividades para que los miembros de alguna forma estén todo el tiempo activos y haciendo muchas cosas, quizás de hecho hasta en lo social, que no tiene nada de malo meramente, pero cuando ese es el propósito principal de una iglesia, se pierde de vista realmente para qué es que Cristo, hermanos, dejó la iglesia. Yo creo que el eslogan de todas las iglesias cristianas debería de ser "We are all about God". En esta iglesia todo se trata de Dios. Creo que ese debería de ser el eslogan de toda iglesia cristiana, de toda iglesia que se diga protestante, porque precisamente todo se trata de Cristo. Todo se trata de la palabra, todo se trata del evangelio. El día de hoy, hermano, vamos a ver en este pasaje 3 cosas acerca de la edificación de la iglesia. Cómo el Señor ha prometido edificar su iglesia por medio de los métodos que Él ha dejado, y cuando nosotros comenzamos a emplear otros métodos que comienzan a competir con los métodos que Él ha establecido, comenzamos, hermanos, a desviarnos como iglesia de lo que es la verdadera edificación. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy, hermanos, y más o menos va a estar así nuestro bosquejo. En el punto 1, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la edificación de la iglesia en el verso 12. Luego, en el punto 2, vamos a ver que Cristo es el modelo para nuestra edificación del verso 13 al 15, verso 13. Y luego, en el punto número 3, estaremos hablando de algunos resultados de nuestra edificación del verso 14 al 16, hermano. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a ver el punto número 1, la edificación de la iglesia, verso 12. Lo leemos una vez más. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, tenemos que recordar un poquito el tema anterior para poder entender el contexto de esta expresión a fin de perfeccionar a los santos. Y este verso 12 obviamente, hermanos, está en el contexto del verso 11 que estudiamos la semana pasada, en donde dice que Cristo mismo dio a la iglesia apóstoles, dio a la iglesia profetas, dio evangelistas, pastores y maestros. Esas personas que el Señor dio, los dio, dice este versículo, con el propósito de perfeccionar a los santos. En este caso usted sabe que ya estudiamos a fondo esta palabra santos, que se refiere a los cristianos. Que aquí la palabra santo no significa perfecto, sino que está hablando de personas que han cambiado de una posición porque pasaron de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero eso no quiere decir que son santos ya terminados. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y precisamente habla, hermano, esto de ese perfeccionamiento en el cual nosotros estamos como creyentes. La palabra aquí, hermano, para perfeccionar, es una palabra que hubiera sido mejor traducido capacitar. De hecho, me parece que la Biblia de las Américas, en lugar de decir para perfeccionar, dice para capacitar. El problema es que la palabra perfeccionar el día de hoy, desde nuestro punto de vista, se tiende a malinterpretar. Porque entendemos perfecto como algo sin error, sin pecado, sin defecto. Y aquí realmente lo que quiere decir es que estos ministerios de los cuales hablamos la semana pasada tienen el propósito de capacitar a los santos. Es decir, que todos nosotros estemos capacitándonos para poder servir al Señor. ¿Quiénes son los responsables, hermano, de la capacidad de los hermanos, de la capacitación de los hermanos? Los responsables son los que vimos la semana pasada, en este caso los pastores, los ancianos, los responsables de la iglesia. Debemos estar constantemente predicando el evangelio, modelando el evangelio, guiando a la conversión a aquellos que no son cristianos, que nos están visitando por primera vez,
levantando a aquel que está pasando por un proceso de desánimo o que ha caído en un pecado, porque los cristianos cometen pecados, restaurando a esa persona, buscando de hecho al que se está como desviando, apartando, ir a buscarlo. Ese es el trabajo del pastor, dice, ¿verdad? Que ve que una oveja está apartada o descarriada, va y la busca y la trae de nuevo al redil. Todas estas cosas que acabo de mencionar tienen que ver con nuestra responsabilidad como ancianos, hermano, de estar atentos al rebaño, de estar atentos a que ustedes estén capacitados o capacitándose todo el tiempo para la obra del ministerio. Por lo menos hay 3 cosas, hermano, que son indispensables en esa capacitación de los santos. Uno es, y lo que voy a decir, hermano, no es un misterio, es algo que todos sabemos, y es la lectura de las Escrituras. Es tan fácil, ¿no? Tan sencillo. No hay fórmulas mágicas para estar bien espiritualmente. No hay, el cristianismo es algo bien sencillo. No es como los gnósticos, ¿verdad? Enseñaban a principios del siglo II, a finales del siglo I, que tener una relación con Dios consiste en conocer un conocimiento oculto que los demás no tienen. No, el cristianismo es bien sencillo. Aquí todos sabemos ya que debemos de leer las Escrituras. Esta es una de las herramientas que los responsables de la iglesia tenemos que estar usando constantemente para capacitarle a usted. Porque ¿cómo le voy a capacitar yo a usted? ¿Con mis ideas? ¿Con mis pensamientos? ¿Con 2 que 3 cosas que yo me inventé? Claro que no. Usted no va a llegar a ningún lado si yo lo capacito con mis ideas. Yo lo tengo que capacitar ¿cómo? Con la palabra. Y por eso es que los que predicamos, por lo menos en esta iglesia, hacemos un constante énfasis en lea su Biblia. Lea su Biblia. Porque sabemos, hermanos, que no es suficiente venir a escuchar un sermón el domingo. No es suficiente. El apóstol Pedro, hermanos, comparó el anhelo por las Escrituras de un cristiano con el anhelo que un bebé tiene por la leche materna. Eso es lo que el apóstol Pedro dijo. Mire cómo dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere a la palabra. Está hablando de las Escrituras. Dice, de la misma manera que un bebé anhela estarse alimentando de la leche materna, de esa leche no adulterada, de esa misma forma un cristiano debe de estar en todo tiempo conectado con las Escrituras, hermano. Entonces, los ancianos de la iglesia tenemos el deber de exponer fielmente las Escrituras para que usted sea perfeccionado o capacitado, la palabra que usted quiera usar, ¿ok? Pero también debemos de estarle diciendo constantemente, usted debe de tener hambre por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces hay personas que cuando uno está predicando se duermen? A veces porque están cansados. A veces porque están cansados, ¿no? Alguna situación de salud. Yo entiendo eso, pero hay personas que ya es de dormir todos los domingos a la hora del sermón. ¿Sabe eso qué refleja, hermano? Falta de interés en la Escritura. Eso quiere decir que ellos no tienen una comunión personal con las Escrituras. Entonces, como nunca las leen, un sermón les aburre. Pero aquellas personas que están en constante contacto con la palabra de Dios, tratando de leerla y de entenderla, cuando llega la hora del sermón les dicen, es hora de aprender. Es hora de que se me va a explicar quizás cosas que he leído y que no he entendido. Otra herramienta, hermano, nada misteriosa para que usted esté capacitado para la obra del ministerio es la oración. La oración. ¿Ok? Debemos constantemente nosotros, los pastores, los evangelistas, los maestros de la iglesia, estar instando a la iglesia, ore. Hermanos, oren. Matrimonios, oren. Jóvenes, oren. Busquen de Dios en todo tiempo. Los pastores, hermano, del siglo I eran hombres de oración. Pablo, si usted lee la vida de oración del apóstol Pablo, era un hombre de oración. Oraba constantemente y el consejo a los hermanos era, oren sin cesar, hermanos. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Aquellos que están batallando para aprenderse un versículo bíblico, aprendas este. Orad sin cesar. 3 palabras.
Y luego en la mañana cuando se levante, recítelo y arrodíllese y ore. Orad sin cesar. La lectura bíblica, hermanos, y la oración, alguien dijo, me parece que fue Agustín que dijo que es como inhalar y exhalar, que son dos cosas que no pueden faltar. Es como la respiración prácticamente para un cristiano. Un cristiano que no lee las escrituras y que no ora, no está bien espiritualmente, hermanos. Tiene un problema en su vida. No está bien espiritualmente y luego se reflejará a veces en lo moral, se acaba reflejando en lo moral. Ya después acaban resultando los pecados, las cuestiones que ya la gente comienza a hacer, que ya no glorifican a Dios, y es precisamente porque no están orando, no están leyendo las escrituras. Yo le garantizo, hermano, porque a mí me ha pasado que en los momentos difíciles de desánimo, de prueba, a mí lo que me levanta es sentarnos con la familia a leer la Biblia, orar. Hay como una especie de renovación espiritual dentro de mi vida, hermanos. Eso está garantizado, hermanos. Amén. También, hermanos, otra cosa que el Señor usa para capacitarnos es el sufrimiento, ¿verdad? Alguien dijo, conocemos a Dios en la palabra, conocemos a Dios en la oración y también conocemos a Dios en medio del dolor, en medio de las pruebas, de las dificultades. Es una forma, hermano, en que Dios se glorifica también en nuestras vidas. Santiago lo dijo así, Santiago 1, 2 al 4. Dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Generalmente cuando vienen las pruebas y si tú no estás orando y leyendo la Biblia, tiendes a amargarte, a resentirte, a comenzar a pelear con Dios, a enojarte. Pero cuando estás buscando al Señor, hermano, es más fácil de soportar las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Alguien diría, ¿pruebas, pastor? ¿Dolor? Pues si yo soy hijo de Dios, pastor. Bueno, déjame decirte que la Biblia dice que el padre al hijo que ama, disciplina. Muchos entienden así este versículo. El padre al hijo que ama, lo hace rico y nunca enfermarse. No, eso no dice las escrituras. Las escrituras dicen que el padre al hijo que ama, lo disciplina y castiga. Sabemos que el contexto es especialmente cuando ha habido pecado, pero incluso cuando no hay pecado, el Señor te puede probar, como fue el caso de Job. Porque también el Señor usa la prueba para nosotros, para ir perfeccionando. Nos dice el apóstol Santiago, mire, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Anima a los hermanos a estar gozosos en medio de la prueba, hermanos. Y no es fácil, pero el Señor nos va a ayudar si nosotros tenemos comunión con Él. Estas son las cosas que nos llevan a nosotros a la madurez. Los pastores, los ancianos de la iglesia debemos estar haciendo constantemente énfasis en esto. Hermanos, venga a la iglesia, escuche la palabra, entienda la palabra, lea su Biblia, ore, busque de Dios, en medio de la prueba sea fuerte, aférrese del Señor, que el Señor no lo va a dejar. Estas son las cosas que nos llevan a la madurez. No necesariamente los programas que una iglesia pueda ofrecer. Porque hay muchas veces que las iglesias dicen, con tal de que crezcamos, hay que ofrecerle todas las comodidades y programas que la gente necesite para que la gente esté bien aquí y diga, esta es una iglesia cool que me ofrece todo lo que yo quiero. Yo no estoy necesariamente en contra de los programas que una iglesia pueda ofrecer. Estoy en contra de cuando es lo único bueno que tienen. Y de ahí oyes al pastor predicar y no hay nada de evangelio, no hay nada de Dios. Eso es lo que yo estoy en contra de. No necesariamente los programas per se, sino cuando la iglesia es solamente un activismo, programas y no hay predicación del evangelio. Los programas no llevan a la madurez a nadie. A nadie llevan a la madurez espiritual los buenos programas. Lo que nos lleva a la madurez a nosotros como creyentes es el estar expuestos al evangelio, el tener una vida de oración, el afrontar las pruebas como verdaderos cristianos que amamos al Señor. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo por medio de Oseas, en Oseas 4:6? ¿Qué le dijo? Mi pueblo perece por falta
de buenas actividades en la nación, de buenos programas, ¿no? ¿Qué le dijo? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento bíblico y de conocer al Señor en oración y en medio de la prueba lo que hace, hermanos, que nosotros fracasemos espiritualmente. Así que cuando el pueblo de Dios falla, no es porque los programas de la iglesia estén mal, sino porque la enseñanza es probable que esté mal. Hay que corregir, hay que checar qué estamos predicando. ¿Para qué? ¿Para qué hay que capacitar a los hermanos? Ahí estamos en el verso 12 todavía. Para la obra del ministerio. Y aquí la palabra para ministerio, que es diaconía, simple y sencillamente significa servir. Se refiere a un servicio práctico. Y esto habla, hermano, de cómo los ancianos, los pastores de la iglesia, no pueden hacer toda la obra del ministerio, sino que es trabajo de todos nosotros servir. Porque como vimos anteriormente, el Señor dio entonces todos esos hombres como dones a la iglesia para que seamos capacitados, para que todos podamos servir. Un hermano aquí puede ser muy talentoso, muy dedicado, muy dotado y no podrá hacer la obra solo, porque ese no es el diseño de Dios. Somos un cuerpo y en el cuerpo todos los miembros deben de trabajar y servir al Señor. ¿Para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación es muy interesante. Es la palabra griega oikodome y se fue tomada de la arquitectura y se refería a la construcción de casas o a la edificación de casas. Es interesante porque está compuesta por dos términos, oikos, que significa familia, y doma, de donde viene domo, que significa techo. De manera figurada, lo que está queriendo decir acá es que la iglesia es como una familia, donde todos estamos bajo un mismo techo y de alguna manera todos deberíamos de estar creciendo, avanzando, pareciéndonos más a Cristo, teniendo esa madurez que se necesita en la iglesia. ¿Ok? Ese es el trabajo entonces. Estos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron dados para todo esto, para edificar la iglesia. No para demoler la iglesia, no para destruir la iglesia, sino para construir la iglesia y edificar la iglesia. Y por eso es que nos ven a nosotros ahí molestando a todo mundo en todo momento, porque eso es lo que queremos, edificar la iglesia. Hay una lucha muchas veces entre los miembros y los ancianos, porque es natural, somos a veces pecadores, los seres humanos somos pecadores, y entonces hay esa lucha, el pastor y los ancianos por tratar de decir, este camino sigamos. Y dentro de la iglesia algunos diciendo, no, por ahí no, por aquí mejor. Y hay una lucha ahí, hermanos. Punto 2. Cristo es el modelo para nuestra edificación. Verso 13. Leemos el 13, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Seguimos hablando de para qué fueron dados estos hombres. Fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí, hermanos, se refiere a creer de una misma manera. Por lo menos las iglesias locales, por lo menos dentro de la iglesia local, se debería de creer de una misma manera. Eso es lo que dice aquí, unidad de la fe. Aquí fe quiere decir como doctrina, estar de acuerdo en doctrina. No podemos estar de acuerdo quizás con los hermanos de allá porque son otra iglesia local, nosotros somos una iglesia local. Siguen siendo nuestros hermanos, aunque en cosas secundarias no estamos de acuerdo, pero en la iglesia local por lo menos sí debería de haber una armonía, de decir en lo esencial estamos de acuerdo en doctrina. Eso se logra, hermanos, por medio del estudio bíblico. Cuando estudiamos la Biblia, crecemos todos y aprendemos, podemos alcanzar esa unidad de la fe. Es importante para qué, hermanos. Es importante, hermano, para que de alguna manera entre nosotros haya unidad. ¿Ok? Yo sé que cuando de repente los ancianos tomamos alguna decisión dentro de la iglesia, que no todo mundo está de acuerdo, ¿qué se altera? Se altera la paz dentro de la iglesia. Nosotros sentimos la tensión cuando estamos haciendo algo como ancianos y decimos, hermanos, miren, esto lo vamos a cambiar o esto lo vamos a corregir. Con los ancianos sentimos la tensión, como de repente hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Y se debe
de hacer lo que la Biblia diga y tratar de lidiar con los que no están de acuerdo, guiarlos con la palabra, decirle, mira hermanos, esta es la razón por la que creemos que esto es lo más saludable para la iglesia, hermano. Porque las escrituras enseñan esto. Se siente la tensión. J.C. Ryle dijo algo muy importante al respecto. Dijo lo siguiente, dijo, la verdad debe de ser más importante para una iglesia que su paz interna. Repito, la verdad debe de ser más importante para una iglesia que su paz interna. ¿Qué quiso decir acá el hermano? Lo que quiso decir el hermano es que cuando en la iglesia se dice esto es la verdad de acuerdo a las escrituras, aunque eso arme una guerra entre unos que no están de acuerdo, la verdad es más importante. Si por decir una verdad los ancianos se levanta una guerra dentro de ciertos grupos, que viva la guerra. ¿Por qué? Por amor a la verdad. Porque si para que estemos en paz tenemos que comprometer la verdad, ¿quién quiere esa paz? Eso es lo que está diciendo J.C. Ryle. Lo que J.C. Ryle está diciendo, vale más la verdad que la paz interna de una iglesia. Porque podríamos decir, hermanos, no importa la doctrina, no importa lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú practiques, abracémonos todos y cantemos amor y paz todos los domingos y no importa la doctrina. Eso sería un caos, hermano. Estaríamos unidos, estaríamos en paz, ¿a expensas de qué? De la verdad. A expensas de la verdad. Y eso, hermano, pues no es bueno. Entonces los pastores debemos de estar vigilando constantemente la unidad de la fe dentro de la congregación, hermano. Que haya una unidad en la fe. ¿De qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, nuestro énfasis como predicadores aquí debe de ser que usted conozca más a Cristo, hermano. Más a Cristo. Conocer a Cristo, hermano, será un proceso que durará obviamente toda la vida. Aquí nadie conoce plenamente a Cristo, ni yo que soy el pastor, ni los ancianos. Nadie aquí en este salón conoce plenamente a Cristo, porque ese es un proceso que dura toda la vida. Ese proceso terminará cuando nuestro cuerpo sea glorificado y estemos cara a cara delante del Señor. Ahí terminará el proceso de alguna manera de conocer más al Hijo de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano, a todo nos falta. A todo nos falta seguir creciendo para conocer más a Cristo. Y ese es un énfasis que uno le debe de hacer a usted, hermano, como predicadores. Hermano, ¿cómo está su relación con Cristo? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida de fe? Hermanos, el cristianismo es una religión exclusivista. Esa es una palabra mala en esta generación, eso de ser exclusivista. El cristianismo es una religión exclusivista. Por ejemplo, si tú te juntas con un judío, con un musulmán y tú eres cristiano y están hablando de cómo llegar al cielo, ellos te van a decir aquí, allá, hay muchas formas y tú le vas a decir, no, hay solamente un camino, Cristo, y se acabó. Y luego Cristo es exclusivista, Cristo no quiere que le des tu corazón a nadie más que a Él. El evangelio es así, hermano. El evangelio no es a medias tintas. Cristo dice a mí, o me das todo o no me des nada. ¿Tú quieres todo conmigo, dice Cristo, o no quieres nada conmigo? Porque a medias no podemos tener una relación. Mire lo que dice Lucas 14:26. Lucas 14:26. Dice, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me puse a ver las personas que menciona. Menciona a tus familiares más cercanos. Y por último, para que te quede claro, te menciona a ti mismo. Mire, vamos a repasarlos. Tu padre y tu madre. Los que siguen, tu esposa y tus hijos. Y luego, tu hermano y tu hermana. Y luego tú mismo, los más cercanos. Y obviamente aquí recuerda, hermano, que la frase que dice, si alguno viene a mí y no aborrece, aquí el término
Aborrecer no significa odiar, sino amarlos menos que a Él. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Porque sería una contradicción que el Señor nos mande a odiar cuando Él dice, ama a tu prójimo, incluso ama a tus enemigos. El término no está diciendo, tienes que odiar a tus padres para que puedas ser mi discípulo. Lo que está queriendo decir el Señor es, si tú pones antes que a mí cualquier cosa, cualquier persona, incluso tu misma vida, aquí no es. Este versículo, hermano, es tan exclusivista y tan exigente. Nos demanda todo, todo. Y está, hermano, en consenso con el Antiguo Testamento, ¿no? Donde sabemos que ese primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Prácticamente, hermano, el cristianismo es así. Si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. A un varón perfecto, seguimos ahí en el verso 13, la parte final. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El pastor y los ancianos, su énfasis es que tú conozcas a Cristo más. ¿Cómo lo vas a conocer? En su palabra, en oración, en medio de la prueba, de la tribulación, respondiendo correctamente a la prueba y a la tribulación, obviamente. Que le sirvas a Dios, que ames a tu prójimo, que guarde los mandamientos, etcétera. Ese es nuestro deseo para como creyentes para nosotros. Incluso aunque usted un día se fuera de la iglesia, a mí no me importaría si usted está bien con Cristo, si está bien con Dios. Hay personas que a veces se van de la iglesia y dicen, me fui de la iglesia por esto otro. Le echan la culpa a la iglesia, ¿verdad? Y luego ya los observas para ver si están en otra iglesia y están bien firmes y bien metidos. Porque como la culpa era la iglesia, eso quiere decir que en otra iglesia van a estar bien, ¿verdad? Y resulta que no, ahora ya no van a ninguna iglesia. Entonces no era la iglesia. Porque si fuera la iglesia, en otra iglesia estarían bien, estarían hasta acá, mire. En el fuego del Espíritu, ¿no? En la palabra, en oración. Pero no, a veces solamente fue una excusa porque ya estaban mal espiritualmente. Me acuerdo cuando vino la pandemia y fue como 6, 7 familias ya no volvieron. Hay gente que dijo, no volvieron por la pandemia. No volvieron porque estaban mal espiritualmente. Por eso, lo único que hizo la pandemia fue sacar a luz lo que había en su corazón. La meta, hermanos, de nuestra madurez es Cristo. Él es la plenitud, Él es el modelo. Entonces no es fácil, porque reflejar las virtudes de Cristo no es fácil, porque Cristo fue, hermanos, el hombre más perfecto que ha visto esta tierra. Por eso es que a todos nos falta mucho para llegarlo a conocer, hermanos. Ahora la meta es seguir creciendo y ser como Él, porque mire lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ok? Él es, hermano, nuestro estándar de crecimiento. No sé si usted alguna vez ha llevado a sus hijos al pediatra, aquellos que tienen hijos, y generalmente en la oficina del pediatra, en una puerta o en una pared hay un medidor. O sea, están ahí marcados los pies, desde 2, 3 pies, 4, 5 pies, ¿no? Y ese medidor se usa para que el niño se pare ahí y le ponen aquí un lápiz y ya, se sabe cuánto mide el niño, ¿no? Más o menos de alguna manera, hermano, esa es la estatura perfecta que nosotros tenemos que alcanzar en Cristo. Cristo es nuestro modelo de nuestra edificación. Podemos ver hermanos que uno admira, que uno respeta, y uno dice, tal hermano, tal hermana buscan de Dios, yo quisiera algún día ser espiritual como ellos, etcétera. Pero recuérdese que son personas falibles. Nuestro modelo debe de ser Cristo. El varón perfecto es Cristo. El pastor es un varón imperfecto. Con esto no lo estoy diciendo como excusa para que yo haga lo que yo quiera, ¿verdad? Porque Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como ejemplo de los demás. Entonces, hermanos, si tú te midieras con Cristo, si nos medimos con Cristo en cómo Cristo era, ¿cómo era la vida de oración de Cristo? Constante. ¿Cómo era la vida de lectura de las Escrituras de Cristo? Constante, conocía las Escrituras. En los momentos más difíciles de tentación, ¿a qué recurrió? A las Escrituras. En servir a Dios, ¿cómo era la vida de servicio de Cristo a Dios? Constante.
De hecho, cuando estaba con la samaritana que no quiso comer, dijo, ¿verdad? Yo lo que vine es hacer la obra de mi Padre. ¿Cómo era el amor de Cristo hacia el prójimo? Constante. Estaba amando al prójimo constantemente. Este es el modelo de nuestra edificación, hermanos, parecernos a Cristo. Él es el varón perfecto. Esa es la estatura que nosotros estamos queriendo alcanzar. Y ese es el deber. Dice que para esto fueron dados los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, para estar cuidando constantemente. Que usted sea edificado y vaya pareciéndose al Señor, hermanos. Amén. Punto 3 y último. Vamos a ver algunos resultados prácticos de nuestra edificación cuando estamos siendo edificados. Leemos Efesios 4, 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Dice así, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vamos a mencionar algunas cosas, hermano, que son el resultado o resultados prácticos de nuestra edificación. En primer lugar, hermano, ya no seremos como niños fluctuantes, que están llevados por doquier de todo viento de doctrina. En la Biblia hay que ser niño para ciertas cosas y no hay que ser niño para otras cosas, ¿verdad? Lo sabemos. En la Biblia, por ejemplo, hay que ser niños para la malicia. Hay que tener una fe como de niños para poder entrar en el reino de Dios. Lo que no podemos es ser unos niños inmaduros, que por todo se pelean, que por todo hacen berrinche, que no han crecido. Porque Pablo o las cartas le dicen a estos hermanos que no han crecido, ¿qué les dice? Muchos de ustedes ya deben o deberían de ser maestros, si no lo son. Son niños que tienen necesidad de que se les vuelva a dar otra vez en los rudimentos de la comida de un bebé, ¿no? La leche para un bebé. ¿Usted se acuerda dónde había niños? ¿En qué iglesia había niños? ¿Se acuerdan? Me refiero a adultos, ¿no? En todas las iglesias había niños en el siglo I. ¿En qué iglesia se les llama a los adultos de la iglesia niños por su inmadurez? Ay, hermanos. ¿En serio nadie sabe? ¿O son muy humildes? Yo sé, pero si lo digo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Ah? En Corinto, hermanos. En Corinto se les llama a los adultos niños. Porque dice que estaban, ¿qué? Peleándose, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, y estaban divididos entre ellos, hermano. Amén. Los niños, hermano, tienen estas características de ser caprichosos, de ser irresponsables, de ser fluctuantes. Fluctuar quiere decir que es como las ondas del mar, ¿no? Como alguien que anda siendo arrastrado por el viento, por las olas del mar, etcétera. Llevado por doquier, ¿no? No tiene realmente una raíz, sino que es llevado por doquier. Dicen algunos, no sé si usted esté de acuerdo, yo leí esto, que estamos viviendo los tiempos de la iglesia más inmadura de todos los tiempos. O sea, que actualmente en la iglesia hay muchos adultos que son como niños espirituales, que no han crecido. Entonces aquí hay una cosa, hermano, que tenemos que entender. ¿Ustedes han visto cuando en cierta familia mandan los niños? No sé si han visto eso. A mí me ha tocado ver eso donde hay familias donde mandan los niños. Ellos son los jefes y los papás son los ayudantes de ellos, ¿no? Los que le hacen todos los mandados a sus hijos. Todo lo que diga el príncipe y la princesa, eso hace papi y mami. Eso no puede pasar en la iglesia.
La iglesia no puede ser dirigida por los niños de la iglesia, entiéndase, los adultos inmaduros, que no se parecen a Cristo, que no leen la Biblia, que no oran, que no sirven a Dios, que no aman al prójimo. Pero cuando se trata de dirigir la iglesia, yo sé cómo dirigir la iglesia. No pueden los niños dirigir la familia. Hay que oírles sus quejas, sentarse con ellos y oírlos. Ok, ¿cuál es tu queja? A ver, ven para acá. Ok, no podemos hacer lo que tú dices, sorry. Porque son niños, no conocen las escrituras, no están creciendo, no están llegando al conocimiento de Dios, del evangelio. Y una postura así en una iglesia puede ser dura porque, pues entonces me voy. Lo siento, no podemos adaptar la iglesia a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso hay iglesias, hermano, que cuando son rígidas en ese sentido, en cosas que son importantes, no crecen mucho. Porque no se hace como ellos dicen. Es que estos niños, mire estos niños, lo que pasa con estos niños, que dice que son engañados constantemente por los falsos maestros. Dice que son fluctuantes y son llevados por doquier por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se refiere a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. Este es un tema que está en la Biblia, ok, hermano, para aquellos que ya se aburrieron de que se señale a los falsos maestros. Hermano, ¿qué quiere que haga? Soné como a gallo, ¿no? ¿Qué quiere que haga? Hermano, ¿qué quiere que haga, hermano? Voy verso a verso. De eso trata ese verso. De los falsos maestros. ¿Qué? ¿Me los salto para que usted no se enoje? No, eso de andar señalando unos a otros. ¿Me los salto? Es una predicación expositiva, no me lo puedo saltar. Entonces los niños son los que andan siguiendo por ahí a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Cualquier movimiento nuevo que se levanta van corriendo para ver de qué se trata, porque son fluctuantes, son llevados por doquier de todo viento de doctrina, todo aquello que les resulte nuevo, interesante. De repente son seguidores de los Rabacucu, al otro día del Padre Cotas, al otro día, en fin. A que se despierten. El tema de los falsos maestros, hermano, es un tema tan extenso en el Nuevo Testamento que de hecho hay epístolas completas, la de Judas y las de Pedro, que se dedican al tema de los falsos maestros. Y es que son dañinos, hermano, hacen daño a la iglesia, hay que señalarlos, ¿ok? Los falsos maestros siempre van a tener éxito, déjeme decirle, por si usted cree que un día vamos a acabar con el éxito que ellos tienen. No, los falsos maestros, alguien dijo que los falsos maestros son el castigo de Dios a los malos cristianos que no aman la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque de hecho, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice que un espíritu engañoso vendrá sobre aquellos que no aman la verdad. Está en el contexto obviamente escatológico del hombre de iniquidad, etcétera, pero tiene sentido en que los falsos maestros siempre van a tener éxito, porque la iglesia siempre va a haber niños fluctuantes que están dispuestos a seguirles y a creerles y a defenderlos. Yo he visto hermano, que sabe a quién ataca, a los que señalan los falsos maestros. A los falsos maestros no los ataca, los defiende. ¿A quién ataca? Al que señala a los falsos maestros. A ellos son a los que atacan. Yo no le encuentro sentido a eso. Bueno, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Crecer, dice, repito, sino que siguiendo la verdad, es decir, no el error, no las artimañas de los falsos maestros, no su astucia, no sus estratagemas. Todas esas palabras ya no las expliqué porque ya se me fue el tiempo, pero traigo la explicación de cada una de esas palabras. ¿Okay? Pero los que no se dejan engañar, en pocas palabras, por los falsos maestros, serán los que siguen creciendo en verdad, en amor, en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es?
Cristo. Cristo. ¿Ok? Y por último, la última frase dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo cierra en este último verso, hermano, con una alegoría del cuerpo humano. Sabemos que Pablo hizo mucho eso y menciona aquí partes, ¿verdad?, del cuerpo, por ejemplo, las coyunturas. Aquellos que ya estamos grandes sabemos qué son las coyunturas, ¿no? Cuando las coyunturas comienzan a dejar de funcionar bien y se ponen duras las articulaciones, los joints, las uniones de los huesos, ¿qué pasa con por ejemplo, aquí tengo yo un miembro, ¿no? ¿Cómo se llama este miembro del cuerpo? La muñeca, ¿no? O no sé cómo le dicen en su país. En mi país es la muñeca. Wrist, creo en inglés, ¿no? Y luego este es el antebrazo. ¿Y qué cree, hermano? Que esta coyuntura me duele. Y se me está poniendo bien dura esta coyuntura. Bien dura y tensa, hermano. Y las coyunturas a veces cuando ya no sirven, hermano, ya no responden bien. ¿Sí me entiende? Y comienzas a tener dolor en el cuerpo, te duele el cuerpo y el cuerpo ya no opera bien. A veces estoy escribiendo así el sermón y la mano se me pone bien caliente, hermano. Tengo que meterla en hielo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de eso, está hablando de cómo un cuerpo, cuando todo funciona bien, incluyendo sus coyunturas, ¿qué pasa con un miembro y otro miembro que las coyunturas están bien? Funcionan bien, se entienden bien y siguen creciendo en amor en Cristo. Amén, hermanos. Ese es el propósito de este mensaje, que nos edifiquemos, que sigamos aprendiendo el evangelio, que sigamos pareciéndonos a Cristo y que haya una unidad dentro de nosotros, hermanos, como creyentes. La unidad en sí nunca va a ser perfecta porque somos pecadores y siempre van a surgir conflictos y diferencias entre nosotros por lo que sea, pero que tengamos la madurez, como dice este último verso. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en la parte final en amor. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.